Yo amo medicina. El día de hoy vamos a continuar con la clase de generalidades de anatomía, que es el trabajo práctico número 1, pero vamos a ver la parte de esqueleto. ¿Qué es el esqueleto? El esqueleto forma al armazón de nuestro cuerpo, sirve de órgano de sostén para todas las partes blandas y forma a las verdaderas palancas del cuerpo sobre las cuales actúan los músculos. Vamos a clasificar el esqueleto en lo que es el esqueleto axial y el esqueleto apendicular. El esqueleto axial está formado por las cavidades, cavidad craneana, cavidad medular, la caja torácica. Es la cabeza, la columna y el tórax, básicamente, todo lo que está en la línea media exacta del cuerpo. En cambio, el esqueleto apendicular son los miembros superiores y los miembros inferiores con los huesos que conforman a cada uno de ellos. El esqueleto apendicular, es decir, los miembros, se une al esqueleto axial por medio de las llamadas cinturas. La cintura que une el miembro superior al tronco se llama cintura escapular, mientras que la cintura que une a los miembros inferiores al torso se llama cintura pélvica. Vemos acá en el dibujo en rosado a lo que es el esqueleto axial, ese que está ubicado en la línea media exacta del cuerpo, ¿sí? El cráneo, la caja torácica, la columna vertebral. Y al esqueleto apendicular en color azul, donde vemos al miembro superior derecho, miembro superior izquierdo, y a los miembros inferiores, derecho e izquierdo respectivamente. La cintura escapular, que es esta, une al miembro superior al tórax, o sea, une el esqueleto apendicular al esqueleto axial. Y acá abajo, la cintura pélvica, que es todo este anillo óseo que ven acá, une el esqueleto apendicular del miembro inferior al esqueleto axial. Y estos son todos los huesos que forman al esqueleto apendicular y al esqueleto axial, los cuales tienen que conocer y reconocer para el trabajo práctico. Ahora bien, estuvimos hablando de que el esqueleto está formado por unos órganos a los cuales llamamos huesos. ¿Saben cuántos huesos tiene el cuerpo humano? Bueno, como muy bien lo dice el título de la diapositiva, posee aproximadamente 208 piezas óseas. Esto puede variar dependiendo la raza, la etnia, el género y las variaciones anatómicas, ¿sí? Porque no todos los seres humanos somos exactos los unos que los otros. O sea, existen variaciones anatómicas conocidas y existen huesos supernumerarios. Es decir, que no es algo 100% la cantidad de huesos porque hay algunos que podemos tener más huesos o menos huesos. Bien, vamos a definir a este órgano, porque tanto que estamos hablando de él, vamos a definir hueso. Yo le voy a dar dos definiciones. La primera, que es cortita, donde dice que un hueso es un órgano duro y resistente compuesto por tejido óseo, que es un tipo especializado de tejido conjuntivo, y que puede tener también tejido cartilaginoso. Y la segunda definición es una definición mucho más correcta, mucho más larga, que me gustaría también que la lean y que la tengan escrita en sus cuadernos, porque entre más, mejor. No es lo mismo un 4 que un 10, ¿verdad? Entonces, esta segunda definición nos habla de que el hueso está formado por un tejido conjuntivo. Recuerden que decir tejido conjuntivo o decir tejido conectivo estamos hablando de lo mismo. Especial, porque es especializado, que es denso, duro, elástico, ligeramente elástico, ¿no? Que constituye a los huesos del esqueleto humano y que está compuesto por tejido óseo compacto rodeado por tejido esponjoso, o sea, el compacto rodea al tejido esponjoso, donde discurren diferentes vasos sanguíneos, nervios, y todo este órgano está recubierto por una membrana que se llama periósteo. Entonces tenemos el hueso compacto, periférico, por dentro la parte esponjosa, y por fuera, rodeando a toda la parte compacta del hueso, el periósteo. Tenemos huesos de distintos tipos, largos, planos, cortos. Ahora lo vamos a ver. Los huesos largos tienen como característica que poseen en su diáfisis, en el caso de los largos, a la médula amarilla,
y a la médula roja en los extremos epifisiarios articulares. También los huesos planos y cortos están rellenos por médula roja. La médula roja, hablamos de la médula ósea, que es el lugar donde se van a producir las células de la sangre. Vamos ahora a la clasificación de los huesos. Podemos clasificar a los huesos según su morfología y según su función. Lo vamos a clasificar, como ya habíamos adelantado, en huesos largos, planos, cortos, y hay otras clasificaciones como huesos alargados, huesos irregulares, huesos sesamoideos, huesos neumáticos. Depende del libro y el docente que ustedes tengan, van a encontrar muchísimas clasificaciones. En este video nosotros vamos a abordar a estas clasificaciones que son las más tradicionales, ¿sí? Largos, planos y cortos. Vamos con los largos. Los huesos largos morfológicamente son huesos que predomina, como vemos acá, el largo sobre el ancho y sobre el espesor. Es decir, que predomina el eje longitudinal sobre el eje transversal y sobre el eje sagital. Aquellos que estén en cátedras donde puedan hablar de eje anteroposterior, eje laterolateral, pueden utilizar esa terminología. Recuerden que lo correcto, o sea, lo más correcto es usar eje longitudinal, transversal y sagital, porque los otros son términos de relación y situación. Pero como muchos de ustedes seguramente hablan de los ejes en esta terminología, yo se los escribo y se los digo de las dos formas, ¿sí? Ahora bien, los huesos largos tienen dos epífisis, una epífisis o extremo superior, una epífisis o extremo inferior y una diáfisis. La diáfisis se une a la epífisis por medio de la metáfisis, que sería esta región del hueso, justo donde se une la epífisis con la diáfisis, acá. Y esa es bien característica del hueso largo. Además, funcionalmente, los huesos largos hacen palanca, cumplen con función de palanca. ¿Y qué significa que un hueso haga palanca? Básicamente, cuando nosotros hablamos de palanca, estamos hablando de una barra simple, rígida, que la mayoría de los huesos largos tienen esa apariencia de barras rígidas y que sirven para realizar los distintos tipos de palanca que ahora les voy a explicar. Para que entiendan bien, voy a dar un ejemplo un poco triste porque, bueno, voy a hablar de cuando nos entran a robar a la casa o algún lugar que hayan visto un ladrón cuando quiere forzar una ventana o una puerta, usa una barra de metal que justamente clavan la barra de metal entre la puerta y el marco y ejercen, ¿qué cosa? Palanca, hacen fuerza para abrir la puerta, para poder entrar a robar, o la ventana. Bueno, esa acción de hacer palanca y esa barra rígida que utilizan es lo que estamos hablando que hacen los huesos largos, que hacen palanca y que tienen esa forma rígida y alargada de la palanca, ¿sí? Ahora bien, hay tres tipos de palanca en el cuerpo humano. Y esto acá, si sos de cátedra 1 o de una universidad privada, podés retirarte. No, mentira, no te retires, quedate hasta el final. Pero bueno, no creo que te tomen cuáles son los tres tipos de palanca. Ahora, si vos me estás escuchando y sos de la cátedra 3 de la UBA, quédate acá porque claramente te lo pueden preguntar, porque está dentro del temario. Y para los que no estén formados parte de la cátedra 3 de anatomía, pero igualmente quieren saber cuáles son las clases de palanca, por supuesto, quédense en que las vamos a ver. Tenemos tres tipos de palanca: de primera clase, de segunda clase y de tercera clase. Las palancas de primera clase son aquellas que se emplean para equilibrar el peso o cambiar la dirección de un empuje. Un ejemplo es cuando nos apoyamos sobre la pierna derecha, o sea, ponemos todo el peso en la pierna derecha, ¿sí? Solo sobre esa pierna. Eso es una palanca de primera clase. Las de segunda clase son aquellas palancas que aumentan la ventaja mecánica y nos permiten mover grandes cargas, ¿sí? Con poca velocidad, porque llevo mucho peso, entonces tengo poca velocidad, pero puedo mover grandes cargas, ¿sí? Por ejemplo, pararme, ¿vieron la bailarina clásica cuando se para en puntita de pie? Bueno, pararse sobre los deditos del pie, ¿sí? Hacer esa puntita de pie que hacen las bailarinas, es un ejemplo de palanca de segunda clase. Y la clase 3, o sea, tercera clase, son las más habituales, la que usamos casi todos los días, en donde podemos mover menor cantidad de peso, pero a mayor velocidad. Todos
los movimientos de nuestro cuerpo van a depender de estas 3 clases de palanca, ¿sí? A lo largo de las siguientes clases vamos a seguir estudiando al cuerpo humano y vamos a empezar a estudiar las articulaciones, los músculos, y con ello también vamos a poder comprender más sobre este movimiento que realiza el cuerpo, ¿sí? Pero básicamente todos los movimientos son, o dependen, mejor dicho, de estas 3 palancas que acabamos de estudiar. Como siempre, si alguno de ustedes puede y quiere, le pido que me colabore en mi Mercado Pago a mi alias de yoamomedicina.mp. También les dejo acá mi CBU. La realidad es que me encanta dar clase y subir gratuitas las clases, pero bueno, también me ayudarían un montón ustedes a poder seguir haciendo este contenido si me ayudan con lo que ustedes puedan. Piensen que con que cada uno de los que ve el video me dé un peso, que capaz para ustedes no es nada, para mí es un montón. Así que pueden ayudarme si quieren, y también los invito a seguirme a mi canal de YouTube, que muchos me siguen en TikTok pero no en YouTube. Mi canal de YouTube se llama igual, yo-amo-medicina, y la realidad es que el canal de YouTube está monetizado porque YouTube me paga la publicidad. Entonces, en el caso de que no puedan contribuir en Mercado Pago porque no tengan dinero o no quieran, bueno, me pueden seguir en YouTube, que no les cuesta nada. También pueden ver mis videos completos allí y YouTube sí me monetiza, así que sí me ayudarían un montón. Continuando con la clase, vamos a empezar a hablar de los huesos planos. Ejemplo de hueso plano tenemos a la escápula u omóplato que vemos aquí. Los huesos planos son huesos donde predomina el ancho sobre el largo sobre el grosor. Es decir, predomina un eje sobre los demás ejes. Por ejemplo, predomina el eje transversal sobre el eje longitudinal y sobre el eje sagital. Y como función, forman cavidades y protegen órganos. Por ejemplo, todo el tórax, el esternón, las escápulas, cubren órganos. O en la pelvis, ¿sí? Los coxales también son huesos planos y protegen a los órganos pélvicos, ¿sí? O los huesos del cráneo, ¿sí? La cabeza tiene todos huesos planos y protegen al cerebro. Entonces, los huesos planos como función forman estas cavidades para brindarle protección a los órganos. Los huesos cortos. Los huesos cortos son los que soportan peso, o sea, la función de un hueso corto es soportar peso. Y no predomina ningún eje, es decir, las 3 dimensiones son casi iguales, tienen el largo, el ancho y el grosor son básicamente iguales, entonces no predomina ningún eje. Y eso es la característica del hueso corto. Ejemplo de hueso corto tenemos al astrágalo, que lo puse acá, que es un huesito del pie, ¿sí? Ahora bien, yo acá les puse una vértebra. Este hueso es controversial y acá, ojo, ojito, ojazo, presten mucha atención. ¿Por qué? Porque la vértebra se la conoce como un hueso irregular. ¿Se acuerdan que yo les hablé que aparte de la clasificación tradicional, que era hueso largo, corto y plano, había otra clasificación? Por ejemplo, hueso mixto o hueso irregular. Bueno, la vértebra entra acá. Entra en lo que es el hueso irregular, mixto, y algunos autores también dicen que es un hueso corto. ¿Y por qué es tan controversial este hueso? Bueno, la vértebra... esperen que se me fue. Ahí está. La vértebra por sí sola es un hueso corto, ¿sí? Porque lo único que puede hacer es soportar peso y aparte no predomina ningún eje, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Las vértebras se superponen unas con la otra y forman a la cavidad medular. Forman a la columna vertebral y a la cavidad medular, que aloja a este órgano que ven acá, que es ni más ni menos que la médula espinal. ¿Sí? ¿Qué órgano era el que, dijimos, se encargaba de formar cavidades, proteger órganos? Los huesos planos. Entonces, acá las vértebras, cuando se superponen y forman a la cavidad medular, alojan a la médula, están formando una cavidad y protegiendo a un órgano, que es la médula ósea, ¿sí? Que es una característica de los huesos planos. A la vez, no cabe duda alguna que la columna vertebral, con sus discos intervertebrales, soportan a todo el peso del cuerpo. Y funcionalmente, ¿qué huesos dijimos que cumplían con esta función de soportar peso? Los huesos cortos. Los huesos cortos son aquellos que soportan peso. Y a la vez, la columna
ejerce función de palanca, porque hace lateralización, bueno, ejerce funciones de las 3 palancas. ¿Y qué hueso tenía función de palanca? El hueso largo. Entonces, fíjense en que las vértebras, cuando se superponen y forman a la columna vertebral, tienen características mixtas. Tienen características de huesos cortos, de huesos largos y de huesos planos. Por eso es que algunos autores dicen que las vértebras son huesos mixtos, porque funcionalmente tienen una función mixta. Ahora bien, esto lo hacen cuando están superpuestas una arriba de la otra, formando la columna. Una vértebra solita, si yo agarro esta vértebra sola, lo único que puede hacer esto es soportar peso. Y aparte, morfológicamente no predomina ningún eje. O sea, sus 3 dimensiones son iguales. Entonces, ahí en ese caso, si lo veo desde el punto de vista únicamente morfológico, podría decir que es un hueso corto, ¿sí? Pero si lo veo desde el punto de vista funcional, puedo decir que es un hueso mixto. También por la morfología es bastante irregular, por eso puedo decir que es un hueso irregular. ¿Qué les quiero decir con esto? Es un hueso controversial, pero no importa lo que ustedes quieran decir en el examen, siempre que lo justifiquen, ¿sí? Si ustedes lo justifican, todo es aceptado. Si dicen que es un hueso mixto, está perfecto. Si dicen que es un hueso irregular, está perfecto. Y si dicen que es un hueso corto, porque anatómicamente las 3 dimensiones son iguales y no predomina ningún eje, está perfecto también. Las 3 cosas son correctas, ¿sí? O sea, pueden decir lo que ustedes quieran, siempre que lo justifiquen anatómicamente con su bibliografía. Bien, hasta acá hemos llegado el día de hoy. Como siempre, les dejo todas mis redes sociales. Les pido que me sigan, por favor, en mi canal de YouTube. Y si quieren colaborar a mi Mercado Pago, se los voy a agradecer. Nos vemos en el próximo video.